más compleja, la guitarra, y también es musicoterapia. La historia y la esencia está en saber la persona que tengo enfrente y saber qué le puedo ofrecer. Porque le puedo ofrecer mucho a nivel musical, pero si no hay comunicación, no hay una verdadera terapia. No puede partir. El crecimiento siempre es como el huevo, ¿no? De dentro a fuera, porque si es de fuera a adentro yo puedo poner muchas capas, muchos baños, quedarán bonitos, pero hablaban en musicoterapia, en la corriente Northrop Robin, de que todo el mundo tenemos un niño musical dentro de nosotros que está intacto a pesar de la patología o la dolencia que tengamos. Y es por eso que podemos acceder a través de la música a cualquier ser humano de cualquier lugar y de cualquier etnia, de cualquier edad. Vamos a aprovechar eso que nos ofrece la música y seguir trabajando en este sentido. He de decir que con esta alumna en concreto, sin pretenderlo y sin tenerlo como objetivo, mejoró la capacidad torácica. Y era una alumna que generaba mucho moco y tenía una hebra que tenía que venir la madre cuando se lograba a hacer un clapping específico donde empezaba a salir hebra. Y fue un invierno en el que durante, no sé si, no iba a decir gracias a las sesiones de musicoterapia, no, apoyado por las sesiones de musicoterapia y por la utilización de la emisión voluntaria y el trabajo de la caja torácica, nos dio permiso para que pasara un mejor invierno a nivel del tracto respiratorio, con lo cual ya mejoramos un poco la calidad de vida de esa persona, ayudamos y encima fue feliz y estuvo sonriendo y compartiendo sesiones. Un poco esa es la esencia de la musicoterapia y esa es la esencia que quería ofrecerles hoy en esta sesión. Espero que les haya gustado, les gustaría compartir preguntas, ideas. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu trabajo. Me gustaría que nos explicaras un poquito los instrumentos y ahora seguimos con las preguntas. Sí. Que son muy interesantes. A ver, en el modelo de musicoterapia en el que yo me he formado, que es el modelo Benetton, en el que soy magíster, bueno, ahora ya no se llama modelo Benetton, ahora es terapia no verbal Benetton, porque ya hablamos de una terapia específica, se desvincula un poco del término musicoterapia porque va más allá al término de terapia, incide mucho más en ello. Utilizamos instrumentos de construcción propia, pero sobre todo instrumentos de pequeña percusión, instrumentos que tengan mucho que ver con la naturaleza, porque como estamos hablando de un modelo que habla de la liberación del inconsciente, de un modelo analítico, habla pues, de esto, de buscar instrumentos que estén relacionados con... Vamos a escuchar, por favor. Sí, con la naturaleza. Utilizamos la kalimba. La kalimba es un instrumento muy simple y que lo que hace es pues utilizar quintas, por quintas se organiza, hay calimbas más grandes, pero bueno, no es necesario tener el instrumento más ostentoso, sino el sonido más sutil y más peculiar. Utilizamos también instrumentos étnicos, como es este instrumento que Isabel ha hecho tanta gracia. Sí. Este me lo regaló, este tiene un valor añadido, que me lo regaló Rolando Benetton, o sea, el creador del modelo de musicoterapia, que por cierto, desde hace 3 años, pasa unos días con nosotros en Villajoyosa. Cuando viene de formación por aquí, me lo traigo yo a descansar y lo alojamos en el Hotel Montivoli. Así que, si llega la casualidad, podríamos tener la oportunidad de tener algo. Claro, qué bien. Tener una eminencia así. Es un instrumento que está hecho con uñas secadoras. Es un instrumento que se utiliza en sesión, un instrumento muy regresivo. Aunque no lo parezca, nosotros veamos uñas y tal, pero cuando estamos en sesión cerramos los ojos. Es un instrumento muy regresivo. También es un instrumento muy potente. Uñas de cabra, ¿no? Sí. De cabra. Sería lo normal que habría en ese momento. Claro. Sí. Quedaría fatal y sonaría peor. Y luego un instrumento que se utiliza mucho en terapia es el oceano.
Se llama Oceans Drum, tambor del océano, y hay un montón de modelos. La mayoría que verán en foros de musicoterapia llevan dibujos de peces, y porque es el que más venta tiene. A mí me costó mucho encontrarlo, yo lo quería neutro, porque cuanto menos asociaciones visuales que nos lleven a lo mental, si yo veo un dibujo ya me voy a la parte mental, pescado, mar, no sé, cuanto menos asociaciones tengamos, mucho mejor, porque haremos un trabajo mucho más intenso. Pero bueno, eso es una opinión personal. Otro instrumento que está muy de moda, en musicoterapia también hay modas, entonces es este que se llama Log Drum. Yo les invito a subir y tocarlos, porque también es tipo como si estuvieras en la selva, ¿no? Bonito. Si se dan cuenta, Log Drum. Muy bonito. Raúl, ¿quieres tocar alguno? Sí. ¿Este? ¿El qué? Después vamos a las preguntas. Lo que pasa, este lo puedes encontrar en Thomann. Thomann es una casa de música que vende online, pero a lo mejor un instrumento de estos, este es más pequeñito, pero vale 250 euros, 300 euros, sí. Son instrumentos caros, pero que, no sé. Después hacemos las preguntas. Vamos a dejar que termine con los instrumentos. Voy a tocar. ¿Coges la baqueta? ¿Quieres enseñar uno más? Está bien. Este lo conocerán, es el Recorreco, el Guiro, nuestro, ¿no? El estéreo, la sonata, pero la cabasa, están todos los típicos de... ¿Este? Y este es una maraca, pero cubana. Muy bien. Con las semillas por fuera. Todo lo que tenga contacto con la naturaleza nos ayuda a un estado regresivo sin hacer ahí psicoterapia regresiva, pero es como que te moviliza y te vas allí y puedes hacer un trabajo más potente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Para que tengas un recuerdo del paso por el faro, te voy a regalar una tacita con la imagen del faro y con tu imagen. Ay, gracias. Y antes de empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas, os presentaré el conferenciante de la semana que viene, que está aquí, y es nuestro amigo que viene cuando puede, Miguel Llopis, y él nos va a hablar sobre Iberia, la España prerromana. ¿Es así, Miguel? Sí. Bueno, pues la semana que viene estáis todos invitados a escucharle. Ahora las preguntas. Antonio, ¿querías preguntar algo? Bueno, sí. ¿Sí? En primer lugar, muchas gracias. Y ha sido una conferencia para mí enriquecedora. Cuando empezaste a hablar, enseguida me vino a la mente, decía, todo lo que está diciendo me está asociando con la poesía. Y de pronto, voilà, llegaste ahí y hablaste de poesía terapia. Sí, sí. Para mí la poesía, 3X, que ha sido mi profesión, siempre la asocio a la música. Toda aquella poesía que no sea música es semiprosa o como se quiera llamar, no es poesía.
Yo puedo terminar un trabajo, un libro, en un año y hasta el año siguiente me lo paso repasando solo para encontrar la musicalidad. Bien. Por tanto, poesía es igual a música y ya ritmo. Y entonces me pregunto, a través de la musicalidad o el ritmo de la poesía, podría ser un instrumento o medio para enfermos de Alzheimer, por ejemplo, o para niños, o para enfermos en los que a través de una música, perdón, de una poesía que tenga ritmo, que sea musicalidad, es positivo o cómo es, porque dijiste que apenas tú lo conocías. Entonces yo pregunto, ¿cómo está todo esto? De ¿Cómo todas está? las terapias creativas, la que menos conozco es la poesía, pero claro que sí, porque cuando estamos trabajando en Alzheimer, lo importante no es el texto en sí, sino la musicalidad. De hecho, con una paciente hicimos un programa de formación de profesionales. No hablábamos de musicoterapia, porque no eran musicoterapeutas, no tenían la formación extensa, pero sí de terapeutas en el no verbal, más que nada el modelo inicial. Y tuve una paciente en la cual empezamos a cantar y era Serrat, entonces. Y empecé a meter su nombre, cosas muy concretas, no necesitaba tanto, ¿no? La musicalidad es lo más importante, entonces si la poesía tiene la musicalidad, El ritmo apropiado. sí, el ritmo apropiado, seguro que incluso abrirá la ventana de la memoria, pero a nivel de recuerdo de palabras, estoy convencida. Tenemos un estudio en común. Muy bien, gracias Antonio. ¿Ella quiere preguntar algo? Sí. Bueno, la humildad de Anabel le ha impedido añadir al currículum que fue una de las creadoras del grupo Expresiones en la Asociación de Minusválidos de aquí de Benidorm. El grupo empezó con danza, música y teatro y ella formó parte del proyecto y de la elaboración del proyecto y de ponerlo en marcha. Con la Fundación Yehudi Menuhin, ¿te acuerdas? Exacto, eso sí que no me acordaba. Yo la conocí a través de la directora del Colegio de Educación Especial, donde iba mi hijo Raúl, en Gargasindi. Sí. Ellas acudieron porque el colegio este de Calpe es puntero en cosa nueva que sale, cosa que se apuntan, y me recomendó la directora a Anabel como musicoterapeuta para los chicos. Entonces, ya ahí conoce a Raúl. Y desde luego todos, sí, hace 20 años. Estamos hablando de... Entonces, bueno, el grupo Expresiones sigue solo como danza, pero bueno, tú hiciste una labor enorme, tanto en el colegio como luego en Expresiones, y vamos, que hay ejemplos vivientes, no lo digo por Raúl, lo digo por más gente y más compañeros de Raúl, de la terapia. Desde luego la musicoterapia sí que es una buena terapia para todos, todo tipo de dolencia, eso lo puedo certificar. Y trabajamos con las emociones, al final la edad efectiva es la que nos deja huella en el corazón. Manuel, ¿querías preguntar algo? Muy buenas tardes, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con todos nosotros. ¿Cómo califica usted la música actual y la influencia que tiene las nuevas tecnologías en la música del futuro? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. La música actual es necesaria porque la sociedad así lo demanda, está presente y tiene su espacio. Otra cosa es cómo incide la música actual en el campo de... Siempre tenemos que partir, de hecho nosotros cuando trabajamos desde el concepto de la identidad sonora. Y la identidad sonora es la suma de todas las identidades que nos forman y que están relacionadas con el sonido. Partimos de la base de la identidad sonora gestáltica, es decir, aquellos sonidos que formaron parte del embarazo de nuestras madres y cuando nosotros estábamos en el útero materno. Después, la identidad cultural,
la identidad complementaria, que es aquella que yo desarrollo, la identidad sonora complementaria que desarrollo cuando estoy con el otro. Y en la actualidad, unos a otros se nutren de esa identidad sonora y forma parte de su propia identidad sonora. Entonces, en terapia, si yo trabajara con personas adolescentes que trabajo y me vinieran con una música determinada, aunque en mí no resonara o yo estuviera muy alejada de ella, la tendría que incorporar a la terapia, o al menos patrones rítmicos específicos, es decir, podría aprovechar algo de esas músicas. Y con las nuevas tecnologías me pasa un poco como con mi profesor, con Rolando Benezo, que dice que hay que pensar más en la naturaleza, en los sonidos de la naturaleza, cuando estamos hablando de sesión de musicoterapia, que en las nuevas tecnologías. Pero sí que es cierto que tengo compañeros que trabajan con autismo y trabajan con tablets, y en las tablets incorporan los sonidos porque tienen comunicadores alternativos, o sea que, ¿por qué no? Uno siempre tiene que estar abierto a todo. ¿Querías preguntar algo? Me he quedado, se me ha ido tu nombre. Yo quería que si puede decirme algo, ¿qué influencia puede tener la música en las plantas, que son seres vivos? Siempre se ha dicho, esto ya es como el dicho de la abuela, ¿no? Que cuando hay música y hay música armónica, las plantas como que responden, pero también no solo con la música en las plantas, con los abrazos que les damos a los árboles, ¿no? Son seres vivos, pues es cuestión de energía, y estamos hablando de ondas sonoras, vibraciones, estaba hablando de aquello del concepto de la vibración en el tubo, igual que vibran en nuestra cavidad torácica las cuerdas, pues ellos cuando escuchen ahí en esa cavidad de lo que es el tallo también habrá vibración, supongo que habrá una respuesta. Sí, hay respuesta. Sí. Gracias. Manuel, ¿qué querías? Perdón, lo que acaba de preguntar la señora es que en su día lo estudié con curiosidad. Ah, sí. Hay un experimento científico que se mete en un grupo de plantas con una música determinada y otro grupo de plantas sin música determinada. Usted que es psicóloga sabe que son grupos de ensayo, unos con control y otros sin control. La demostración de la ciencia fue que aquellas plantas que se les ponía música se desarrollaban mejor y daban mejores frutos que las que no se les ponía música. Pero esto no sucedía con todas las músicas, solamente sucedía con dos músicas determinadas, que son con los conciertos de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach. Exquisitas. Y la música de Mozart. Yo había leído un estudio similar de producción de leche. Sí, las vacas. Ese experimento se experimentó. Y usted que es psicóloga y está en la rama educativa especial, creo que he querido entender, también hay resultados de que la música puesta en niños hace que estos después puedan tener un desarrollo superior. Ese experimento es cierto y es un experimento científico, o sea, basado en demostraciones estadísticas, que por lo cual es cierto. Gracias. Rafael, ¿querías que comentar? haya intervenido, pero es por aclarar. No, Sí, claro, muy bien, muy bien. Rafael, Yo vamos a solamente- escuchar, por favor. No sé quién está hablando, oigo hablar y no sé quién habla. Solamente he tenido la suerte de conocerte como alumna muy jovencita y felicitarte porque ha sido una maravilla las explicaciones técnicas que has dado, y tienen razón todos, la música sirve para todo, hace crecer las plantas, amansa y tendremos en otro momento tiempo de ampliar la música en otra parte. Enhorabuena, me ha encantado. Muchas gracias. A ver, por favor, y después tú, Juan. Yo me he quedado con las ganas de ver prácticamente las etapas, no lo sé si se refería a esto el vídeo, pero si no le importara, si fuera posible, que nos explicara nos describiera de algún caso en concreto que recuerde un poquito cómo han sido las etapas de hasta encontrar una mejoría en algún aspecto, si es posible. Se voy a hacer un sintético con uno de los alumnos
que tenía, aparte de una discapacidad intelectual, tenía un mutismo selectivo. Es decir, él en casa sí que emitía sonidos, no tenía lenguaje todavía, pero emitía sonidos, pero en el centro no. En el centro era un bloque, silencio absoluto, trabajo con logopeda, empezamos en sesiones y las sesiones eran grupales y él estaba aislado. Porque yo utilizaba un encuadre de canción de bienvenida y les cantaba una canción donde los saludaba a todos. Hola Juan, ¿qué tal? Vamos a trabajar. Hola no sé ¿qué tal? Vamos a trabajar. Hola con los instrumentos. Vamos a ver cómo lo vamos a pasar. Es decir, un poco buscando la cohesión del grupo y la forma de la sesión. Hasta que descubrí que cosas de esas como con la vocal A, dije, bueno, si en el aula de al lado estoy cantando la vocal A y está funcionando y a partir de ahí me estoy conectando, aquí esta persona en concreto que no utiliza el lenguaje para nada en el centro, yo creo que el grito es la primera expresión del hombre, la primera manifestación del hombre es el grito, incluso cuando nacemos, ¿no? Y empezamos a gritar. Y el caos lleva al orden, porque todo se autorregula. Entonces en las sesiones, después de la canción, nos mirábamos y no era un grito que das un grito como para intimidar a alguien, sino era... Y estabas tocando el instrumento. Era como si estuviéramos en una tribu y de repente el alumno me dijo ¡ah! Yo dije, bueno, ya estamos comunicándonos. No sé cómo en las clases de al lado no decían nada, porque era como decir, ¿qué están haciendo ahí al lado? Y le llaman musicoterapia. Pues acabamos cantando canciones. Pero la musicoterapia es una terapia de medio-largo plazo, no es una terapia que en 2 meses veas unos resultados. Yo estuve 2 años trabajando con esos alumnos, entonces el primer año, al final del primer año, ya elaborábamos canciones, ya eran pequeños, entonces era de bajo bombo, ton, 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 y estaban todos con el ton, 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 y era un alumno que no hablaba. Entonces hay una evolución, pero partimos, pues es un poco también la creatividad del terapeuta, de decir, ¿de dónde parto? ¿Continúo con mis canciones todas elaboradas? ¿O voy a un elemento más libre y a ver si de ahí lo cojo? Porque realmente, bueno, pues es cuestión de ir explorando. Si fuera que estuviéramos en quirófano a corazón abierto, pues una rienda menos, pero ahí pues si das 2 gritos y va y se moviliza algo y resulta que lo metes en la actividad y que tocando y cantando, pues bueno, es una manera de abrir puertas. Sí. Vamos a ver, Juan, ¿querías preguntar algo? En principio, preguntar, corroborar todo lo que se ha dado aquí. En principio, y lo más importante es felicitarla. Gracias. Me ha encantado la charla. La música, aparte que más a las fieras de 2 piernas también las aman. Yo personalmente me gusta mucho la música, toda, pero especialmente la música sinfónica para dormir, para mí es la más relajante. También he ido lo de las plantas que las relajan. Salió un reportaje en la televisión muy bueno de un señor que criaba vacas, que les tenían unos establos muy bien acondicionados, no estaban tan amontonados como más espaciosas, con vida especial, todo día con música sinfónica, como yo antes de Mahler o de Beethoven, es música clásica. Y él iba allí y les conocía a las vacas por su nombre y hablaba con ellas. Y tenía la venta asegurada de la carne y de la leche, porque la carne dice que está más sabrosa que la leche. Pero me demostrado, no se ha hecho, me demostrado científicamente. Porque las vacas están relajadas, tranquilas, no estaban nerviosas, y entonces producían más leche y la carne más sabrosa. O sea que hay que insistir que la buena música amansa las piernas y tiene grandes frutos. Gracias. A ver, Carmen, ¿querías preguntar algo? Bueno, es que tiene que ver con algo que has dicho ya hace un rato, sí, pero me he quedado con la cosa de que la conexión de la persona con movimientos, con sonidos de toda su vida primaria, incluso del embarazo. Y entonces me viene la pregunta, porque hay muchos niños, desde el autismo hasta otras muchas cosas que pueden aparecer por distintos motivos, ¿de qué forma puede influir a una persona, a un niño, a un bebé, a un feto, el hecho de que haya un ambiente
desagradables, de riñas, de enfados, o el contrario, ¿no? Hasta qué punto eso interviene o no interviene. En un ambiente hostil uno libera una serie de hormonas y un ambiente agradable otra serie de hormonas, y eso se notará en el aumento de peso, el nivel de succión, la capacidad de succión, la capacidad de contacto con el entorno, de aprender el lenguaje antes, después. Claro, una deprivación sensorial o un ambiente de estrés, pues uno genera ciertos circuitos que no aparecen en otro ambiente. Pero a pesar de todo, está la capacidad de adaptación del ser humano. El ser humano que nace en un ambiente así, que viene de una gestación con sufrimiento, también tiene la posibilidad de nacer y tiene la posibilidad de crecer a otro ritmo, claro, pero también tiene la posibilidad. Entonces, si la sociedad luego tiene la mirada con esa persona y le puede ofrecer un ambiente reparador y rehabilitador e integrador, pues bendito sea. Muy bien. Yo quería hablar de una experiencia personal, si no les importa, porque yo soy hija de padres sordos. Y bueno, no viene al caso, pero es así, ¿no? Y descubrí mi nana, la nana que me cantaba mi madre, la descubrí cuando una vez mi madre se la cantaba a mi hija, porque no se dormía, y entonces estaba ahí cogiéndola y de repente me oí "Viva, vivo", y fue como decir, ¡oh! Me salieron las lágrimas y decir, es mi nana, la acabo de reconocer 30 y no sé cuántos años después. O sea que todo eso que lo vamos dejando en el camino no se queda tan en el camino. Claro, no podemos ir con todo tan actualizado, pero forma parte de nuestra identidad sonora y hay momentos puntuales, una melodía determinada que no escuchamos hace 30 años y de repente nos moviliza y nos lleva a ese lugar, ¿no? Porque tenemos la capacidad de la memoria y de revivir esos momentos. Muy bonito. Sí. ¿Pepi? Mira, yo he trabajado con daños cerebrales y terminales. Levanta un poquito más. Ahora no te oye. La musicoterapia, y de verdad es fabuloso como intentaban mover los dedos para coger la música. O sea, de verdad era una cosa fabulosa. Hace mucho porque allí yo estaba en San Juan de Dios, en Madrid. Ahí tengo compañeros musicoterapeutas trabajando, Diego Salamanca, y era, o sea, allí la flauta y violín. Y bueno, de verdad que es que los veías que echaban la mano para coger esa música que oían. Era fabuloso, de verdad. Muy bonito. ¿Quién me ha dicho? Beatriz. Beatriz, ¿quieres comentar algo? Beatriz. Son demasiadas cosas y me ha dado... No, una pregunta, mujer. No, ya no. ¿No quieres hacer una pregunta? Pregunta. Pregunta es comentario que lo que has dicho, porque yo en los años 80... Es que no se la oye. Hacía musicoterapia en los años 80. Hacíamos en el centro, en la escuela, y estaba así. Pero vamos, era diferente, era... Bueno, cuando empezó, te ponían, te tumbabas y te ponían como una... Ahí hay una salía, tenía la música sola, pura. Sí. Ibas identificando la música con colores. En musicoterapia todavía se utiliza. Ya no se habla de corte conductista, sino cognitivo-conductual. Ellos hablan más de cognitivismo. Sí que se utiliza, pero si vas al hospital del Mar de Barcelona, hay musicoterapeutas que son colegas mías, grandes profesionales. De hecho, Melissa Mercadal está en la World Federation of Music Therapy y ella es de corte cognitivo-conductual y es una de nuestras representantes a nivel mundial de musicoterapia. Y sí que hay un impulso. Lo que pasa es que
se utiliza igual que se utiliza la humanidad transpersonal, igual no tiene tanta fuerza ni tanta presencia como la tenía en los años 60, 70, 80, es cierto. Exacto. Pero no está en detrimento de desaparecer, no. Hay musicoterapeutas que hablan desde el cognitivismo y están igual de presentes que siempre. Siempre. Vicente, ¿querías comentar algo? Bueno, yo quería comentar simplemente la pregunta que hizo esta compañera de cómo el feto siente lo que ocurre a su alrededor. Es decir, eso va a influirle toda la vida. Es decir, si un niño llora y los padres no le hacen caso porque están en la cocina, pues ese abandono él lo va a notar y luego su comportamiento va a anhelar ese cariño que nunca ha tenido y lo va a transformar. Una familia que está todo el día gritando, pues ese niño tendrá otra reacción, etcétera, etcétera, ¿no? O si, por ejemplo, a lo mejor al niño que en cuanto llora pues se le pega para que no llore o se le coarta, pues eso va a influirle absolutamente toda su vida. Se instauran los patrones primarios del desarrollo, lo que pasa es que, otra vez, por la capacidad de asimilación y adaptación, uno es capaz de reconocer eso, que forma parte de su historia, y salir de ahí como manera de actuar y de ser, porque uno se puede reinventar siempre que se dé cuenta, sin darse cuenta. Yo me doy cuenta que cuando tengo un problema o me pongo muy estresado, reacciono de una manera determinada, pero también puedo contar 10 y serenarme de que si no lo hago el 80% de las veces, lo haré el 20%, pero ya es como la toma de conciencia. Porque cada una cosa es la voluntad espontánea y otra cosa es tener poder sobre la voluntad. Si yo tengo poder sobre la voluntad, es como que todo está dentro de mí, o la mayoría de las cosas están dentro de mí. ¿Alguna pregunta más? A ver. Me ocurre que son tantas las preguntas que ha motivado la charla. Extraordinaria, para mí extraordinaria. He aprendido mucho y se me plantean muchos problemas. ¿Hay alguna musicoterapia aplicable a los políticos? Ya no lo habéis oído. Como estáis hablando, no lo habéis oído. Te he preguntado. No sé si mereceré la pena oírlo, pero... Venga, dime por si hay alguna musicoterapia aplicada para aplicar... No, los políticos la aplican, un tipo de música para elevar a la gente, comunicarle a través de esa música su interés por su programa, que no tiene nada que ver con el programa, pero que queda muy bonito. Entonces, ¿hay alguna musicoterapia para decirles, oiga, que por ahí no, vamos a amansar a la gente, vamos a transmitirle? Yo lo intentaría. No, parece ser creo que los asesores no me van a dejar. Sería motivo de investigación, pero al margen de eso, hay una pregunta que desde la primera disertación, los primeros pasos, veía que hay la diferencia entre el ruido y música, que los dos estimulan de forma diferente y no sé hasta dónde, por eso pregunto. Y por otra parte, ¿quién es el paciente? Todos. Claro. Por eso es importante. Es que cuando hay una modificación de conducta es que hay algo que no funciona, pero ¿cómo y por qué? En musicoterapia nosotros cuidamos al profesional, en este caso el musicoterapeuta, y vamos a sesiones de supervisión y a sesiones de terapia personales, porque sí que es cierto que hay sesiones en las cuales ves cuadros de agresividad exacerbada y a ti te toca, porque a lo mejor te traslada a algún conflicto que tuviste de pequeña, pero tú tienes que estar atendiendo, escuchando, acogiendo. Es decir, un momento tótem, yo estoy recibiéndolo todo, pero a mí hay algo que me ha tocado dentro, también lo tengo que ventilar ahí, porque si no hay una contratransferencia y puede haber un acting out, puede que yo como terapeuta me ponga a llorar. Además es auxiliar, es multidisciplinar, es decir, es una ayuda a otros o por sí misma y actúa. La música. Sí. En realidad, por sí misma es gratificante, pero para hablar de musicoterapia necesitamos de una relación entre las personas. Gracias. Pilar y después Lola. Pilar. A ver, es una anécdota. Como habéis dicho, el tema de los políticos, el Rubalcaba siempre presume de que se ponen todos los días las 4 estaciones de Vivaldi.
Me imagino que será para tranquilizar sus Todo bien. Habrá que Sí, yo quiero saber si todos los instrumentos provocan estados alterados de conciencia o son unos determinados. No, hay unos que son más movilizadores, de todas formas depende de la persona en concreto. Yo estuve haciendo sesiones de musicoterapia con un psiquiatra que hizo la formación de terapia no verbal, psiquiatra psicoanalista de Murcia, un gran profesional, una trayectoria de 40 años, y las self-experience, las prácticas, las hacía conmigo. Tuvimos un desarrollo de 12 sesiones. Y sin embargo los seance drums, que es muy regresivo y que todo el mundo, todo el mundo, gran parte de la población lo asocia al ruido del océano, del mar, no lo podía soportar en terapia y le recordaba a la obra. Entonces es tan relativo todo. Te tienes que ir a la historia personal de cada persona y poner los instrumentos y utilizar el setting adecuado según la persona. Es que yo se lo he preguntado porque estaba pensando en los estudios de prehistoria, cuando los chamanes utilizan ciertos instrumentos para llegar a los estados alterados de conciencia. Por eso en Tantán sí, ¿no? El tambor chamánico sí. ¿Es el único entonces? Es el único que se ha utilizado y por su recorrido histórico reconocemos. Pero también es cierto que si yo veo una sesión donde hay un tambor chamánico, yo ya estoy predispuesta a tener una vivencia y hay una persona, un profesional, que sabe cómo movilizar esa energía. Entonces ya serán toda una serie de circunstancias que van a hacer que se produzca eso. Pero si yo cojo un tambor chamánico y lo planto en un aula de primero de primaria, será un tambor al uso. No creo que movilice eso, porque no está en el encuadre adecuado. Depende del encuadre en el que se utilice. A ver. Solo una pregunta. Sí. ¿Estos instrumentos así, quién los utiliza, el paciente o el terapeuta? Estos instrumentos se dejan en un sitio de la sala. Hay gente que incluso porque los musicoterapeutas tenemos toda una serie de protocolos. El protocolo antes de iniciar la sesión y todos los ítems que nos valoramos en nosotros mismos y cómo hemos puesto los instrumentos en la sesión. Hay musicoterapeutas que los ponen en el centro de la sesión porque buscan un objetivo determinado. Hay gente que los deja en un armario y el usuario coge aquel que desea. Hay un montón de técnicas y estrategias previstas en torno a... Pero el instrumento lo puede utilizar y lo utiliza el paciente y el musicoterapeuta que lo acompaña. De hecho, hay sesiones donde yo me he llevado mi clarinete. Claro, si te llevas el clarinete, todo lo que está en sesión puede utilizarse. Te expones a que el paciente quiera tocar el clarinete. Tú puedes limitar que no, que es tu instrumento, pero ya estás coartando. Ya no es una sesión libre. Entonces, los instrumentos que están en sesión son para compartir y para expresarnos, son vehículos de comunicación. Entonces los utilizan los dos. Muy bien. Bueno, pues nada, nos veremos la semana que viene para escuchar a Miguel. Le damos un aplauso.